Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el Espíritu Santo produce fe en nosotros y estaremos utilizando como documentos bases el libro de los Salmos, el Salmo 136 del 1 al 9, como también los versículos 23 al 26 del mismo Salmo, como también el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículos 14 al 29. Y es importante que entendamos que cuando hablamos que el Espíritu Santo produce fe en nosotros, debemos entender que sin fe no solo es posible agradar a Dios, sino que tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud. Es por eso que el evangelista Mateo, en el capítulo 17, versículo 20, señaló lo siguiente, diciendo: de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasara, y nada os será imposible. Estas palabras dichas por el mismo Jesús, importantes porque a pesar de que utiliza un término figurado, se refiere a circunstancias que podían llegar a la vida de los discípulos, y ahora que los discípulos no se encuentran, todavía esas palabras siguen vigentes en la vida de la iglesia actual. Hay unos aspectos importantes que vamos a estar observando a través de este análisis, y es que vamos a escudriñar en las Escrituras acerca de la fe. Vamos a fortalecernos en nuestros corazones con la fe que viene del mismo Dios y cómo actuar en la fe para nosotros poder comprobar la manifestación de Dios. Teniendo eso claro, podemos entrar a la lectura bíblica y comenzamos con el Salmo 136 de el 1 al versículo en adelante que mencionamos anteriormente, del 1 al 9. Ahora tenemos que señalar que esos son los versículos que mencionamos dentro del marco de análisis. En la lectura que vamos a estar haciendo vamos a mencionar el versículo 1, de ahí saltamos al 5, luego al 6 y luego pasamos al 23, 24, 25, para luego pasar a el Evangelio de Marcos del versículo 23 hasta el 27. Y leemos así, versículo 1 del Salmo 136. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El versículo 5 del mismo Salmo dice: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El versículo 6 señala: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el versículo 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El 24 indica: y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y el 25 señala: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. El Evangelio de Marcos indica en el 23 al 27 lo siguiente: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Interesante lo que se menciona a través de la lectura de este evangelio. Y tenemos que ver que a través de esta enseñanza vemos que cuanto más nosotros leemos
oímos y meditamos en la palabra. Y cuando hablamos de leer, estamos hablando de escudriñar. Y entiéndase que escudriñar es indagar en la escritura, excavar en la escritura. Entonces quiere decir que al meditar en ella, en la palabra, mayor va a ser nuestro entendimiento acerca de las cosas divinas. Y es por eso que vamos a ver también una serie de aspectos importantes a través de la lectura que hemos mencionado. Vamos a hablar del conocimiento de un Dios que creó todo lo que existe, como también vamos a estar hablando de la confianza en un Dios que cuida y sustenta a sus criaturas, y la aceptación y acción en el poder maravilloso de el Señor. Todo esto vamos a verlo en estos dos documentos, el libro de los Salmos y en el Evangelio de Marcos. Tenemos que ver que una de las importantes obras que hace el Espíritu Santo la hace, entiéndase, en el corazón. Y hemos señalado en muchas ocasiones que cuando se habla del corazón, tenemos que verlo en el contexto oriental, porque el corazón, entiéndase, para nosotros lo vemos como el músculo cardíaco, pero el músculo cardíaco es incapaz de pensar. Por lo tanto, se refiere más bien a mente, a la capacidad evolutiva, a la capacidad intelectual. Por lo tanto, cuando se habla de que el Espíritu Santo trabaja en el corazón del creyente, es para llenarlo de fe, de convicción. Y esta operación maravillosa no se efectúa en el individuo a menos que el individuo dé la oportunidad al Espíritu Santo. Por lo tanto, el individuo tiene que entonces permitir que el mensaje del Evangelio llegue a su vida. El Espíritu Santo entonces actúa a todo aquel que escucha la palabra y comienza a que esa palabra integre para que pueda hacer una reacción en su conciencia. Entonces podemos indicar que la palabra de Dios de esta manera comienza a trabajar. En primer lugar, hace llegar la información y el conocimiento de la obra de Dios a nosotros. Entonces podemos ver también que esa obra, cuando decimos ya lo que explicamos del corazón, comienza a trabajar en nuestras mentes para presentarnos nuestra condición existencial. Otro segundo aspecto es que comienza esa palabra a infundir confianza, porque el Evangelio trae una alternativa para sacarnos de nuestra condición de pecado. Por lo tanto, quiere decir que ese conocimiento no es para condenación, es una confrontación para que reconozcamos nuestra condición pecaminosa y sobre todo podamos venir a Jesucristo. Entonces, por eso es que a través de ella podemos entonces tener un acercamiento personal con la persona del Espíritu Santo cuando permitimos a nuestra alma que Él trabaje en ella. El tercer aspecto es que el Espíritu Santo, sobre la base de la palabra de Dios, produce en cada individuo lo que se llama ese deseo vivo e insistente de aceptar lo que ha venido escuchando. Y este es lo que constituye ser el momento decisivo en la conversión de un pecador o en el desarrollo de la fe para la realización de lo que llamamos un milagro. Y es lógico que si la persona no ha escuchado o no ha entendido el propósito de Dios, entiéndase bien, tampoco tendrá la confianza en el Señor. Por otra parte, si lo ha percibido intelectualmente el mensaje, pero no entiende lo que en sí significa, todavía esa palabra no va a tener el efecto, porque necesita internalizarla. Ahora, es importante entonces que, teniendo esto claro, vamos a ver que el elemento importante es la comprensión de esa palabra cuando llega a la vida del individuo para que la función del Espíritu Santo comience a generar una confrontación para salvación. Importante, en los versículos 1 al 4 de el Salmo 136, que recomendamos que leer
todo el Salmo 136, del 1 al 9, podemos ver la expresión Dios de dioses. En el versículo 2 es muy mal recibida por muchos lectores de Occidente, pero para el hebreo, entiéndase, el del Oriente, no era más que una expresión de carácter superlativo. No es que se aceptara la existencia de otros dioses, sino era una frase que solo se tomaba como una indicación de la grandeza inigualable del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y esto puede claramente ser establecido en las palabras que Dios habló por medio de a través de los profetas. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así decía el profeta cuando hablaba, entiéndase Isaías, y puede encontrarlo en el capítulo 44, versículo 8. Y también agrega, mira a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y eso lo declaraba el profeta directamente por palabra que Dios le indicaba. Eso en el capítulo 45, versículo 22 de Isaías. Y esa es la primera verdad que debe llegar a los oídos y al corazón de todo ser pensante para que se empiece a formar en él el concepto verdadero de la fe. Tampoco era aceptada la idea de la existencia de otros señores, en el sentido del señorío de Jehová de los ejércitos. Los señores humanos no son más que una figura pasajera y personajes de la vida terrenal o un nivel inferior. No obstante, cuando se dice alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, lo que se hace es en todo momento al único Señor que merece ser alabado. El hombre sin fe y el incrédulo deben saber que nuestro Dios es el único que hace grandes maravillas. Cuando se le atribuyen obras como la lluvia, el sol, el aire, el calor, los frutos de la tierra, la vida y la santidad, mejor dicho, la sanidad a ídolos o a seres que la humanidad ha deificado, se está hablando lo que se llama mentira. La gente ya está lo que se llama hastiada de oír también tantas mentiras. Satanás está utilizando a personas crédulas que ven imágenes, rostros de vírgenes y seres extraterrestres por doquier. Y solo para mantener lo que se llama atrapados a los ignorantes y a los ingenuos, los que se consideran gente de fe, porque creen en supersticiones, en fenómenos raros y en creencias inventadas, no son más que gente destruida de la fe en Dios verdadero, que es el Dios todopoderoso. Solo el Espíritu Santo puede llenar su corazón con la verdadera fe, pero nosotros tenemos que presentarnos como instrumentos por medio de la palabra de Dios. Podemos también observar que en los versículos 5 al 9 abundan lo que se llaman las teorías acerca del origen de todo lo que existe. Desde que el niño empieza a ir a la escuela, dominada por el pensamiento degenerado de maestros que son impíos e ignorantes de la verdad, comienza lo que se llama a recibir información falsa. Existe un gran interés motivado por Satanás mismo, porque nuestros hijos crean y acepten la inconclusa y pseudocientífica teoría de la evolución. Descartada la existencia de una mente creadora, sobrenatural e inteligente es negar la lógica de cualquier entendimiento humano. Ahora la pregunta es, ¿quién podría imaginar un universo tan organizado, tan uniforme y a la vez tan multiforme? ¿Podría la casualidad crear los cielos con entendimiento? ¿Cómo es que se puede predecir la alineación de planetas, los eclipses del Sol y de la Luna, los cambios en el espacio sideral y hasta el tiempo y el clima en las atmósferas terrestres? ¿No será porque hay un creador, un sustentador de todo lo que existe y gira en nuestro alrededor que se llama Dios? La fe de una persona inteligente, de una persona sensible
y voluntaria comienza a surgir cuando se le empieza a suministrar información acerca de Dios y sus grandes obras. La fe entra por la mente, pues el humano es un ser pensante y rechaza todo aquello que no tiene sentido. Es cierto que hay crédulos y supersticiosos que aceptan cualquier cosa que les digan los farsantes, astrólogos, idólatras, humanistas y hasta dementes, pero de esos hay muy pocos. La mayoría de las personas que son cuerdas, en otras palabras, que tienen los pies en la tierra, quieren oír, quieren entender, quieren pensar, quieren organizar sus ideas para luego creer. Decirle a alguien que la Tierra es el producto de un choque de cuerpos celestes o que se fue formando de la neblina es creerlo menos inteligente que un niño preescolar. En cambio, cuando la palabra de Dios dice que Él extendió la tierra sobre las aguas, por lo menos se respalda la idea en el poder y la inteligencia de un ser divino y poderoso. Lo mismo sucede al hablar de las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. En el mismo salmo podemos observar que en el versículo 23 y 24 la forma en que nos hacemos amigos de otros ilustra muy bien el desarrollo de la fe en el cristiano. Uno empieza por conocer a la otra persona, su nombre, procedencia, dirección, trabajo, oficio, especialidades, problemas y otras cosas. Nadie puede ser amigo de alguien a quien que no conoce, pero no es suficiente conocerlo para ser su verdadero amigo. Tenemos que de una forma llegar a intimar con esa persona. Hallar la manera de saber si ha sido bueno con otros, si es sincero, si no tiene mala intención hacia nosotros, si sus creencias no son perjudiciales y otros aspectos. Cuando logramos conocerle de manera más íntima y sabemos que es una buena persona, entonces podemos depositar lo que se llama confianza. Eso mismo sucede en el ámbito espiritual. Uno recibe el mensaje del Evangelio a través de la palabra de Dios y comienza a conocer la palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida directamente, paso a paso. Cuando más escudriñamos, escuchamos y meditamos en la palabra de Dios, mayor es nuestro entendimiento acerca de las cosas divinas. El mismo Jesús lo indicó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando más tenemos en Él, entiéndase, en Dios, su poder, su amor, sus promesas, la forma en que ha bendecido a su pueblo y cómo está salvando, sanando, bautizando y llegando de poder a otros, cada vez vamos fortaleciéndonos en la fe y los que creen en Él siguen proclamando su realidad y constituye ser el testimonio de un Dios verdadero en la cual sigue declarando a través de nuestras vidas que Él es el que tiene dominio sobre todo. Los versículos 25 y 26 presentan que el aspecto importante cuando dice que da alimento a todo ser viviente. Ahora, ¿qué pensaríamos de Dios si después de crear todas las especies, escuche bien, incluyendo o concluyendo con el ser humano, no se hubiera preocupado en hacer brotar de la tierra toda planta, semilla y todo árbol que da fruto para que estos se alimentasen? De acuerdo con la enseñanza de Jesús, el Padre tiene lo que dice cuidado hasta de los más pequeños de los animales. Cuando dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo no tener confianza en un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y los sigue sosteniendo y
tan cuidadoso que aún los pajarillos y hasta los insectos les provee los medios de subsistencia. Es por eso que podemos decir que la verdad es que después de conocer a Dios, tal como lo presentan las Escrituras y como se manifiesta hoy, nadie tiene excusa para no confiar en Él. El Evangelio de Marcos podemos notar algo interesante. Podemos ver que Él prueba nuestra fe para ver si realmente nosotros creemos. Es por eso que el relato de la liberación de un muchacho que estaba endemoniado al pie del monte de la transfiguración constituye ser una gran enseñanza acerca de lo que se llama el tercer elemento de la fe, que es la aceptación y la práctica de lo que se cree. También podemos ver aquí cómo prueba el Señor la fe de los creyentes. Él y 3 de sus discípulos, entiéndase a Pedro, a Juan y Jacobo, habían subido a pasar la noche en la cumbre de un monte cercano. ¿Y por qué menciona a Pedro, Juan y Jacobo? Se entiende porque ellos en el futuro, dentro del propósito divino, iban a ejercer una función de ministerio importante. Es por eso que ya Dios, en la persona de Jesús, los estaba capacitando, preparándolos para lo que ya el Espíritu Santo venía a hacer en sus vidas. Y es por eso que podemos ver que habían subido a pasar la noche en la cumbre del monte cercano en Cesarea de Filipo. Allá en la cumbre podemos ver que Jesús, Moisés y Elías aparecieron rodeados de una luz celestial ante el asombro de 3 seguidores. Mientras tanto, abajo en la aldea del valle, los otros discípulos enseñaban y hacían lo que podían por atender a la multitud que esperaba a Jesús. Y un hombre trajo a su hijo que estaba endemoniado. Pero la oración y los esfuerzos de los discípulos no fue suficiente para su liberación. Y esto lo que generó fue un estado de intriga, también trajo burla de parte de los conocedores de la ley, entiendas, escribas y fariseos, contra aquellos desalentados discípulos. Y la reprensión de Jesús al gentío y especialmente a sus discípulos nos basta para entender que aunque estos seguidores ya lo conocían y tenían confianza en él, todavía estaban haciendo uso de la autoridad que el Señor les había dado. Ahora, lo llamó a ellos generación incrédula. Les preguntó hasta cuándo tendrían que estar actuando por ellos, cuánto tiempo los tendría que soportar. La situación que esto se estaba manifestando ilustraba lo que muchos nos han sucedido. Sabemos que Dios puede obrar. Recordamos la que testifica la Escritura y lo que hemos oído de otros. Tenemos confianza en el Señor, pero aún no estamos lo que se llama dispuestos a poner en acción lo que Él nos ha mandado. Lo que nos falta es lo que se llama la acción. Si sabemos quién es el Señor y que Él es lo que hace, si tenemos suficiente confianza en Él como para anunciarlo a otros, lo único que resta es actuar con fe. Y entiéndase, con la confianza, la certidumbre de que Él es el que ha de obrar. Por no dar ese último paso, no recibimos la totalidad de lo que Dios nos ha prometido. Como el padre del muchacho, ya creemos, pero no necesitamos que Él ayude nuestra incredulidad. Entonces, podemos ver que, por supuesto, que ayudó a aquel angustiado padre. Y usted puede notar algo interesante. Ante todo este estado de frustración del padre, de ver a su hijo en esta situación, vemos que Jesús establece orden de prioridades. Ve la angustia del padre, ve al hijo en posición de
estar atormentado por un demonio, pero también ve a los discípulos que aparentemente actúan de manera ridícula. Pero tenemos que observar lo siguiente. Para Dios establecer los órdenes de prioridad, entonces se da cuenta entonces el lector que Él se acerca primero al Padre, porque ahí era la primera necesidad. Y es por eso que ayudó a aquel angustiado padre en su incredulidad y también sacó de apuro al frustrado discípulo o a los discípulos. Pero le preguntó hasta cuándo iban a estar con ellos y cuándo más tendrían que soportarlo. Si ya creían en él, ¿por qué no actuaban con suficiente fe? Ellos mismos estaban asombrados de no haber tenido éxito sus esfuerzos. Lo que necesitaban eran actuar y necesitaban también hacer suyas las promesas de Jesús y pensar que en este momento eran los representantes del que los había enviado a sanar enfermos y a hacer fuera demonios. Y esta es la situación en que muchas veces nos hemos visto. Creemos en el Señor, confiamos en su palabra, pero no actuamos con decisión y obediencia. Estamos seguros de que Él lo puede hacer, pero no aceptamos la responsabilidad de hacer lo que Él está de nuestra parte. Otro caso en el que demostramos su falta de acción con la fe fue cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea. Corrieron a despertar a Jesús porque ya lo conocían, tenían confianza en Él, pero no estaban seguros de poder actuar por la fe en su nombre. Entonces el maestro se levantó, calmó el viento y la tempestad y les reprochó su falta de acción, indicándoles dónde estaba vuestra fe. Es por eso que Jesús le explicó a ellos que las exigencias del misterio y de los desafíos a los que se exponen los que proclaman el evangelio completo los obliga a echar mano a los recursos del ayuno y la oración. Si un ministerio poderoso en Cristo, escuche bien, ayuna y ora, entonces es porque entiende que necesita el ayuno para doblegar el ego, porque en el ayuno no hay ningún poder. La oración porque es un vehículo para entonces presentarse en intimidad para que el propósito de Dios se lleve a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios realice de acuerdo a su propósito mediante la persona del Espíritu Santo y que la obra salvadora se realice en la vida de los oyentes y que Él haga lo que es necesario para salvar. Si queremos tener una vida victoriosa y un ministerio, lo que se define como poderoso en Cristo, tenemos que entonces ejercer estas disciplinas espirituales para entender que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Dejemos que Él nos dé poder para que seamos creyentes, que apliquemos la palabra y no teóricos, sino que estemos dispuestos y capacitados para poner en práctica lo que hemos creído. Por eso dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor nos ayude para que sepamos más de Él. Confiemos más en lo que dice su palabra y pongamos en práctica lo que Él nos indica. Tenemos que recordar lo que por siglos ha declarado los especialistas cristianos o teólogos, que la fe se desarrolla a base de principios fundamentales. El conocimiento de las Escrituras acerca de Dios, la confianza en Dios a base del testimonio bíblico, histórico y personal, y la aceptación y práctica de lo recibido. El conocimiento se adquiere a través de la lectura de la palabra. Y entiéndase, lectura, escudriñar, no es la mera lectura, en la cual entonces somos iluminados por la persona del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír es por la palabra.
Entiendas este término, el oír constituye ser el vehículo donde la información entra y a la vez que entra nuestro cerebro la procesa y comenzamos nosotros a analizarla para ser confrontados y comenzar entonces a integrar esas verdades bíblicas en nuestra vida para ser transformados. La confianza entonces se desarrolla a la medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios. La confianza entonces va desarrollándose. La confianza va generando a medida que nos vamos enterando de lo que Dios ha ido haciendo. Por eso es que dice, me acordaré de las obras de Jehová, si haré memoria de sus maravillas. La aceptación y la ejecución de las obras de la fe se dan cuando actuamos de acuerdo con lo que creemos. Es por eso que Jesús lo indicó. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Es por eso que la próxima vez que alguien nos indique que la fe es ciega o que tener fe es creer cualquier cosa, aunque no se entienda, ya sabemos que no está mintiendo. La fe, entiéndase, no es ciega. La fe es una que está ubicada en un Dios que nos escucha, nos responde y sobre todo lleva a cabo su propósito. Por lo tanto, la fe abarca en los elementos básicos de la personalidad, la inteligencia y los sentimientos y la voluntad en la cual el individuo ha depositado en un Dios que habla y se manifiesta en aquellos que han depositado su confianza en Él. Bendiciones.